El puerto en paralelo. En la siguiente presentación conoceremos sobre el puerto en paralelo. Comenzaremos con una definición, seguimos con un poco de historia sobre el puerto en paralelo, analizaremos las desventajas y ventajas de este puerto, estudiaremos el puerto en paralelo en su uso específicamente en computadora, aquí veremos lo que es la norma Centronics y el periférico programable 8225. Seguiremos con otros protocolos usados en el puerto en paralelo como ser el SCSI, el IDE o ATA. Veremos una comparación entre ambos protocolos y por último el protocolo IEEE 488 con su estudio y análisis del conector GPI-B. Comencemos por definir qué es el puerto en paralelo. Para empezar debemos saber que toda computadora necesita comunicarse con el mundo exterior, es decir, con periféricos externos. Necesita intercambiar y recibir datos de otros dispositivos. Es por esto que han ideado una de las formas que han ideado para realizar esto es el puerto en paralelo. Como ustedes conocerán, tenemos también otros tipos de puertos como el serial o el USB, pero el puerto en paralelo es una de las respuestas que se dio en su tiempo para realizar esta interconexión entre dispositivos. Como le indica su nombre, este tipo de puerto tiene la característica de que los datos viajan en paralelo. A modo de breve reseña histórica, podemos decir que el puerto en paralelo se hizo comercial en 1981 con la compañía IBM cuando ésta produjo la primer computadora portátil que lanzó al mercado, la cual incluía el primer puerto en paralelo que se comunicaba con la impresora. El problema surgió cuando después, con el tiempo, otros fabricantes también quisieron utilizar el puerto en paralelo para la impresora, en lo cual se dieron cuenta que no había un estándar definido, un protocolo de software que poder seguir. Fue por eso que posteriormente se reunieron los fabricantes y empezaron a normalizar, a estandarizar lo que era el uso del puerto en paralelo. Y surgieron también otras características que le fueron aumentando al puerto en paralelo, como ser, por ejemplo, que en un principio el puerto en paralelo no era bidireccional. Posteriormente lo trabajaron y lo hicieron bidireccional, es decir, que permitía sea la entrada que la salida de datos. Y por último podemos decir de que el puerto en paralelo se fue desarrollando también para otros dispositivos externos, no solamente para la impresora, la interfaz impresora-computadora, sino que se lo utilizó también para el intercambio de datos entre lo que son discos duros, CD-ROM y otros dispositivos. Como podemos ver aquí en esta imagen, se usa el puerto paralelo para cintas de copia de respaldo. Como principal ventaja de este puerto, de esta forma de interconexión, podemos decir de que está el hecho de que los datos viajan en paralelo, simultáneamente. Entonces podemos enviar un paquete de bytes a la vez. En cambio, si lo hiciéramos uno por uno, fuera más lento, ¿no? Pero este método posee la desventaja de que no es posible hacer el envío de los datos a velocidades muy elevadas, debido a que no olvidemos que un byte es un impulso eléctrico y por tanto tiene la propiedad
de crear alrededor de sí un campo electromagnético. Ahora bien, si efectuamos el envío de datos en paralelo a velocidades muy elevadas, los campos magnéticos de estos impulsos eléctricos se van a afectar unos a otros y van a hacer que al final la información llegue distorsionada, es decir, alterada por los campos magnéticos de los bytes que van al lado. Por tanto, como podemos ver, no vamos a poder usar cables demasiado largos para el puerto en paralelo y tampoco vamos a poder utilizar velocidades muy altas. Además, la señal, porque por este motivo la señal está sujeta a distorsionarse, es bastante frágil. Y esta es justamente una de las principales causas o motivos por los cuales el puerto en paralelo cayó en desuso y fue reemplazado por otro. Abriendo un pequeño paréntesis, vale notar de que la interconexión en paralelo sí, bueno, ha desaparecido para lo que es dispositivos externos, pero todavía se utiliza y es la más eficiente a la hora de las interconexiones internas del computador, debido a que como las distancias son bastante pequeñas, son muy cortas, los impulsos eléctricos que viajan en paralelo no llegan a afectarse entre sí y por lo tanto es la manera más óptima y más rápida de efectuar la transmisión de datos dentro del computador. Ahora veamos los puertos en paralelo específicamente de computador. Aquí tenemos, como podemos ver, tres diferentes tipos de puertos que fueron evolucionando. Está el Standard Parallel Port, el Enhanced Parallel Port y el Extended Capability Port. Analizando cada uno de estos, podemos ver que el primero como podemos ver, fue el que lanzó la IBM en 1981 y como ya habíamos mencionado antes, no era bidireccional. Pero algo curioso de esto es que en realidad sí era bidireccional, tenía la capacidad para hacerlo, solamente que todavía no lo habían habilitado para que cumpla esa función. Y como podemos ver, el segundo se lanzó en 1994 por distintas compañías y este de aquí sí era bidireccional, aumentó también lo que era la velocidad de transmisión de datos que permitía este puerto. Y por último tenemos el Extended Capability Port, que es otra versión del puerto en paralelo para computadora. Se lanzó junto con el anterior puerto y también era bidireccional y prácticamente